Leer, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer 5 versículos de Primera de Juan, capítulo 5. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice el apóstol Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a orar nueva vez. Padre, bendecimos tu nombre, seguimos adorándote, glorificándote, y también queremos hacerlo ahora a través de tu palabra, a través de la predicación. La predicación de la Biblia es el centro de nuestra adoración y de este servicio, y nosotros queremos seguir proclamando que tú eres fiel, que tú eres poderoso, que tú eres bondadoso, que tú, oh Señor, eres grande y misericordioso para con nosotros. Y, oh Dios, queremos que tú hables a nuestras vidas y queremos que tú nos uses para edificación del cuerpo de Cristo y también para la predicación a los amigos que se encuentran con nosotros, y también alguna persona que luego vaya a ver este servicio a través de las redes sociales. En tus manos, oh Señor, nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos viviendo una época donde por todos lados se nos motiva a ser vencedores. Se nos ofrecen herramientas para poder convertirnos en expertos vencedores en cualquier área de nuestras vidas. Podemos escuchar frases como: conviértete en un vencedor. Si puedes pensarlo, puedes lograrlo. Deja de ser un arruinado y sé un vencedor. Ten fe en ti mismo y vencerás. Entre otras muchas frases. Es cierto que todos queremos ser vencedores en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero lo más cierto es que los creyentes no tienen por qué convertirse en vencedores, porque ya ellos son más que vencedores por medio de Jesucristo. La Biblia no nos llama a ser grandes vencedores, ni a creer en uno mismo. En cambio, la palabra declara que somos vencedores, motivándonos a seguir al gran vencedor, a Jesucristo, y a tener una fe sólida en Él. Precisamente en este pasaje que nosotros hemos leído, el apóstol Juan declara las marcas de los vencedores. Juan no nos está motivando a vencer, sino que declara las marcas vitales de aquellos que son vencedores, o de aquellos que están del lado del vencedor, que es Jesucristo. A modo de recordatorio, les digo que la carta de Juan fue escrita para alentar nuestra fe, como hemos dicho en otras ocasiones, para que nosotros tengamos seguridad de salvación. También para que nosotros podamos saber cómo vive un hijo de Dios, para que nosotros podamos conocer las falsas enseñanzas y para que nosotros podamos tener un discernimiento espiritual, conociendo aquellos que son de Dios y aquellos que no son de Dios. Así como el apóstol Pablo tiene una trilogía de temas que son amor, fe y esperanza, para Juan
los temas fundamentales son fe, amor y obediencia. En toda esta primera carta, nosotros hemos podido ver que está cargada de estos tres temas: fe, amor y obediencia. Y en este capítulo 5, el apóstol Juan vuelve a tocar su trilogía de temas. Es decir, vuelve a tocar los tres temas más importantes y fundamentales que él en toda la carta ha venido considerando. Lo único que en esta ocasión Juan agrega un aspecto nuevo que no ha dicho anteriormente, y es vencer. Así que en esta mañana, apreciados hermanos, veamos tres marcas vitales de un vencedor. Y estas tres marcas usted de seguro ya la habrá escuchado en otros sermones. Así que vamos a hacer un resumen, porque eso es lo que Juan hace en estos primeros 5 versículos de su último capítulo en esta primera carta. Así que la primera marca de un vencedor es que creen en Jesucristo. Los vencedores son aquellos que creen en Jesucristo. Dice el versículo 1, fíjese, vaya conmigo, primera de Juan, acompáñenme. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Este pasaje comienza describiendo el fundamento del vencedor. El fundamento es este: una plena convicción de que Jesús es quien dijo ser, de que Jesús es el Mesías enviado de Dios para salvar al mundo. La segunda persona de la Trinidad, quien vino a la tierra para morir y resucitar a fin de lograr la salvación de los pecadores. Por todo lugar uno puede escuchar a personas decir que creen en Jesucristo. De seguro usted a diario escucha personas decir y hasta alabar a Jesús. Sin embargo, es muy probable que sea una creencia superficial, porque ni siquiera conocen a Jesús ni han tenido un encuentro especial con Él. Juan no está hablando aquí de un mero asentimiento intelectual de que Jesús era el Mesías, como incluso los demonios podrían haberlo hecho. En cambio, Juan está aquí hablando de una confianza y dependencia de Jesús como Mesías, como el enviado de Dios. En la Biblia hay un sinnúmero de pasajes que declaran que la salvación es el resultado de creer en Jesucristo. Juan capítulo 1, por mencionar solamente un versículo, versículo 12 nos dice: a todos los que les recibieron, y usted se lo sabe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquier enseñanza que afirme que la persona puede salvarse aparte de la fe en Jesús es falsa y debe rechazarse de una vez. Aquel que tiene la creencia correcta en el Mesías, nos dice Juan, es nacido de Dios. Miren la parte B. Dice Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La palabra creer aquí, en este pasaje, es confianza. Por lo tanto, nacido de Dios es la obra del Espíritu por el cual una persona es regenerada. Nacer de nuevo, regeneración, nuevo nacimiento, son la misma acción del Espíritu. Nosotros sabemos por toda la Biblia que la fe, escuche bien hermano, que la fe es un don de Dios, que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu, que la fe es el instrumento para apropiarse de la salvación que es
en Cristo. Siempre tenga esto pendiente. La salvación es una obra de Dios de principio a fin. La fe es el instrumento para apropiarse de los beneficios de la cruz de Cristo. Es como aquella soga que un hombre lanza a otro que está en un profundo hoyo. Y aquel hombre saca al otro que está en el hoyo. Quien sacó a aquel hombre fue la soga o la persona de arriba. Quien lo sacó definitivamente que fue la persona que ejecutó la acción. La soga fue el instrumento para rescatar a aquella persona que estaba en el hoyo. Hermanos, la fe debe estar en el lugar correcto y debe estar en Cristo. Por eso Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. No todo aquel que cree fantasías, no todo aquel que cree en la fe, no todo aquel que cree en cosas superficiales, sino aquel que cree en Cristo es nacido de Dios. Aquellos que han de nacer de nuevo han de creer la verdad acerca de Cristo. Quienes no tienen esa fe no nacen de nuevo, no nacen de Dios y son mentirosos y anticristo. El mismo Juan advirtió en esta carta, ¿quién es el mentiroso? Pregunta Juan, ¿quién es el mentiroso? Dice Juan, aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es un anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Qué gran noticia y qué gran consuelo trae al alma leer a Pedro cuando escribió, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjese, hermanos, que aunque la fe es el instrumento que Dios usa para hacernos nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, el fundamento del nuevo nacimiento es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que un vencedor, dice Juan, es alguien que tiene una fe en Jesucristo, que cree en Jesucristo. Y más adelante volveremos a tocar este tema de creer y de la fe. Un segundo aspecto, una segunda marca vital de aquellos que son vencedores, es que los vencedores son aquellos que aman a Dios y a sus hijos. Dice el mismo verso 1 en la parte B, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La segunda parte del versículo 1 vincula la fe con el amor. El uno no puede existir sin el otro, y juntos demuestran la vibrante vida espiritual del Hijo de Dios. Juan Calvino lo explicó de la siguiente manera: dado que Dios nos regenera por la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros como Padre, y este amor abarca a todos sus hijos. En esencia, la fe y el amor son inseparables. En la familia de Dios, la fe y el amor por Él y por sus hijos están totalmente integrados. Están unidos y no se pueden separar. La fe correcta definitivamente lleva a acciones correctas. La iglesia es como una familia. Todos estamos llamados a amarnos. Y la idea del amor, Juan lo repite, lo menciona en el capítulo 2, lo vuelve a repetir en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. El cristiano ama a Dios
el Padre que le engendró, es decir, que le hizo nacer de nuevo. También los creyentes, los hijos de Dios, deben amar a todos aquellos a quienes Dios ha engendrado, a quienes Dios ha hecho nacer de nuevo. El amor a Dios y el amor a los hermanos y hermanas en Cristo deben ser las dos caras del mismo amor, tan íntimamente entrelazados que no se pueden separar nunca. Un autor expresó lo siguiente hablando de este pasaje: todo el que ha nacido de Dios debe amar a los que han tenido el mismo privilegio que él. Así que el cristiano, en virtud de su nuevo nacimiento, se encuentra en la familia de Dios y como ama al Padre, debe también amar a todos aquellos que conforman la familia de Dios. El amor del que Juan habla y describe no es un simple emocionalismo o sentimentalismo, sino que es un deseo ferviente de honrar y de agradar y de obedecer a Dios. Es un amor que se enfoca en las personas. Es un amor de voluntad y decisión. No es un amor motivado por asuntos erróneos. Es un amor que atiende de modo sacrificial las necesidades de los demás. El amor cristiano no es puro emocionalismo superficial, es entrega total a la familia del Señor. Es un amor sacrificado que está dispuesto a anteponer las necesidades propias por las de mi hermano. Ese es el amor. Y hay muchas maneras de mostrar el amor hacia mis hermanos. Una de ellas es interesándome por él o por ella. Esto implica saber de sus necesidades hasta donde uno pueda saber o conocer, saber de sus necesidades físicas, materiales, saber de sus necesidades espirituales. Es preocuparme por la salud de mi hermano. Es visitarle, quizá no solamente cuando está enfermo, sino también cuando no lo está. Es llorar con mi hermano cuando llora y es gozarme con mi hermano cuando se goza. Yo amo a mi hermano cuando en vez de criticarle, dispongo mi tiempo para ayudarle. Yo amo a mi hermano cuando soy capaz de romper con una conversación donde se le esté criticando y en vez de echarle leña a ese fuego, lo apago con la palabra de Dios. Yo también amo a mi hermano cuando en vez de continuar con un chisme, lo acabo de inmediato. Y paro en seco a esa persona que está chismeando. Eso es amar a mi hermano. Y eso es un amor del que Juan nos está hablando. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar del amor cristiano, siempre me escucharán decir esto. Una de las muestras más sublimes de amor que tú puedes demostrar hacia tu hermano es orar por él. Pero no una mera oración general. No simplemente decirle en el devocional o en tu tiempo de oración, Señor, te pido por fulanito de tal. Tú lo conoces. No, hermano. Es orar de manera específica por él o ella. Y para eso yo tendré que conversar con mi hermano. Tendré que preguntarle cuáles son tus necesidades. ¿Por qué tú quieres que yo pida a Dios por ti? Es escribirle, es llamarle, preguntarle quizá después del culto, mi hermano, ¿por qué tú quieres que yo ore? O también, mi hermano, yo quiero dar gracias a Dios por tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dijimos a un hermano, mira, yo doy gracias a Dios por ti? Estoy dando gracias a Dios por tu vida, por lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a un hermano y le preguntamos y le dijimos, mira, yo quiero orar por ti, yo quiero saber
en lo que tú puedas contarme, ¿por qué yo debo orar por ti? Eso es amor, hermano. Eso es amar a mi hermano. Cuando yo me intereso por sus necesidades, y no solamente aquellas que son, como decía, materiales, sino también aquellas que son espirituales. A veces uno se entera de cosas que le pasan a cierto hermano y quizá nos enteramos luego al tiempo, y no simplemente porque el hermano no lo dijo, sino porque quizá nosotros no nos interesamos en saber la situación de ese hermano X. Recuerde, mi querido hermano, que el que dice amar a Dios, escuche esto, lo dice Juan, el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, dice Juan. Y dice Juan, ese es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Escuche lo que dice Juan, el que odia a su hermano está aún en tinieblas. El que no ama a su hermano, dice Juan, permanece en muerte. El que no ama a su hermano es un homicida. Palabras fuertes que tiene Juan para nosotros. Imagínese decirle a alguien, mira, si tú no amas a tu hermano, tú eres un homicida. El apóstol Juan nos recuerda que no solamente debemos amar de palabras, sino de hechos y en verdad. Porque es fácil decir a alguien, yo te amo o yo te quiero. Pero a veces se hace difícil mostrar ese amor. Sobre todo a ciertas personas que nos ponen las cosas difíciles. En un mundo donde hay tanta violencia, en un mundo donde se practica tanto el individualismo, las escrituras nos exhortan a amarnos los unos a los otros. Así que, hermanos, esta comunidad de fe construida bajo el fundamento de Cristo, que siempre mostremos ese amor de Dios los unos a los otros, aun cuando sea difícil amar a mi hermano. Y cuando tú digas, mira, es difícil amar a fulano de tal, piensa que quizá sea difícil amarte a ti. Y es difícil amarte a ti y es difícil amarme a mí, y aún así Dios nos amó, enviando a su Hijo por nosotros. Mira, cuando tú piensas que alguien es difícil de amar, piensa en ti mismo primero. Y cuán desobedientes somos nosotros. Cuán cabezuces somos nosotros. Cuán errantes somos nosotros. Y Dios nos sigue amando. Y Dios sigue mostrando su gracia y su misericordia y su bondad para con nosotros. Así que, mi hermano, mira, no hay una razón en el mundo para que tú no ames a tu hermano. No hay una. Una no hay. Porque si tú dices que naciste de nuevo, debes amar a tu hermano. No importa cómo el hermano sea. Fíjate que la palabra no nos manda a amar a aquellos que nos caen bien o a aquellos que nos hacen bien. La palabra nos manda a amar a todos. Nos manda a amar aún hasta nuestros enemigos. Aunque el creyente no debería tener enemigos, pero hay gente que se hace enemigo de uno sin uno saberlo. Así que aún a los enemigos debe uno amarlo. Y cuanto más a los hermanos en la fe. Es decir, que el creyente, por voluntad propia, no debería tener ninguna enemistad con alguien. Y si la tiene, debe tratar de solucionar ese problema. Porque eso no significa que uno no tenga problemas, que uno no se encuentre en dificultades con hermanos en ocasiones. Eso pasa. Pasa en la familia, en el trabajo, pasa en la iglesia. Pero uno debe tener la disposición de solucionar eso, pero no a través de nuestras palabrerías, sino a través de la palabra de Dios.
¿Qué tipo de amor tú tienes, mi querido hermano, para los hermanos de esta iglesia? ¿Qué tipo de amor tú tienes? Si alguien tuviera que describir el amor tuyo hacia los hermanos de esta iglesia, ¿cómo lo describiría? ¿Cómo tú te describes? Evalúate y cómo tú has mostrado el amor de Dios hacia otros. Recuerda que al final de cuentas nosotros no estamos mostrando simplemente nuestro amor, estamos mostrando el amor de Dios. Así que, ¿qué tipo de amor tú tienes para tu familia, para tus amigos, para aquellos que no conocen a Cristo? Así como es imposible amar a Dios sin amar a sus hijos, así también es imposible amar realmente a sus hijos si no amamos a Dios. Amémonos, hermanos, amémonos los unos a los otros. Amémonos, mostremos el amor, que esta iglesia sea conocida por una iglesia donde se amen los unos a los otros. Mira, hermanos, en una familia, cuando usted ingresa a una familia, cuando usted va a una casa de visita, cuando usted le dan la oportunidad de visitar a una familia, lo primero que usted va a ver es cómo se relacionan sus miembros. Cómo se relaciona, por ejemplo, lo primero, papá y mamá, cuál es la relación del padre, del esposo a la esposa, cuál es la relación de los padres con sus hijos, de sus hijos, de los hijos hacia los padres. Así que lo primero que una persona va a ver cuando entra a la iglesia es cómo nos relacionamos los unos a los otros. Si sabe o escucha de pleitos, si sabe y escucha de disensiones entre nosotros, ¿usted cree que querrá volvernos a visitar? ¿Usted cree que querrá estar en esta iglesia? Entonces pidamos al Señor con fe, con confianza, de que deseche o quite cualquier cosa de esta iglesia que no permita que nos amemos plenamente los unos a los otros. En tercer lugar, mis hermanos, la tercera marca de un vencedor es que obedecen los mandamientos de Dios. Y aquí la otra gran idea de Juan. Recuerde que mencionamos que la trilogía de Juan, la trilogía juanina, cuando usted escuche el término juanina, se refiere a que es un escrito de Juan. Así que la trilogía juanina es fe, amor y obediencia. Una fe genuina, una fe puesta en el lugar correcto, nos va a llevar a obedecer correctamente los mandamientos de Dios. Aquellos que creen que Dios es aquel que la Biblia revela, responderán en amor, alabanza y adoración. Solo en estos versos el apóstol menciona 2 veces algo relacionado con la palabra guardar. En el verso 2, y yo creo que usted mismo lo lea, en el verso 2, Juan usa la palabra guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y en el verso 3, Juan usa la palabra guardemos sus mandamientos. Fíjense que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La idea de la palabra guardamos en el verso 2, la idea es conseguir, es llevar a cabo, es practicar. La palabra guardemos en el versículo 3 tiene la connotación de vigilar, de custodiar, de preservar. Así que podríamos decir que la primera es esta idea de nosotros practicar, buscar, conseguir. Guardemos es
algo que hay que preservar, algo que hay que continuar haciendo. En otras palabras, mis queridos hermanos, la obediencia de los creyentes a los mandamientos de Dios debe ser una obediencia continua. Debe ser una obediencia que constituya nuestro diario vivir. Aquel que ama de verdad a Dios verá los mandamientos de Dios como un tesoro precioso que debe guardar a todo precio. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios de principio a fin, vemos que Dios demanda la obediencia completa y total de su pueblo. El amor a Dios se evidencia en una obediencia continua a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, Moisés ordenó a Israel por medio de Jehová: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él, dice Moisés, seguiréis. Cristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11. A los discípulos en el aposento alto habló claramente diciendo: si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Pablo y Pedro definitivamente que también enfatizaron el deber de la obediencia. La obediencia que caracteriza a aquel que ha nacido de Dios y que ama a Dios es una obediencia de corazón, es una obediencia amorosa, dispuesta, total, constante, y es una obediencia gozosa. Cuando un creyente obedece los mandamientos de Dios de esa manera, no los verá como algo gravoso, no lo verá como una carga, puesto que Juan describe que los mandamientos de Dios no son gravosos. Desde luego, no quiere esto decir que la obediencia a los mandamientos de Dios sea fácil de alcanzar. El amor cristiano no es una cuestión superficial. Y la obediencia a los mandamientos de Dios, específicamente por el contexto, Juan está hablando del amor hacia los hermanos, pero eso se extiende a todos los mandamientos de Dios. No es nunca fácil amar a personas que no nos gustan, o que hieren nuestros sentimientos, o que nos injurian. Nunca es fácil resolver los problemas de convivencia. A veces se hace dificultoso cumplir los mandamientos de Dios. Además, hay en este dicho un contraste implícito. Por ejemplo, Jesús decía que los escribas y los fariseos ataban fardos pesados y difíciles de llevar y se los cargaban a los demás. Mateo capítulo 23. La masa de reglas y de normas de los escribas y fariseos podía ser una carga insoportable para los hombros de cualquiera. No hay duda que Juan tiene en mente y está recordando el dicho de nuestro Señor Jesucristo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede decir que las tremendas demandas de Jesús no son una carga pesada? Se puede responder a esta pregunta de tres maneras y así responde un autor a quien estuve leyendo. En primer lugar, Dios nunca le impone un mandamiento a nadie sin darle también las fuerzas para cumplirlo. Con la visión viene el poder, con la necesidad vienen las fuerzas. Dios no nos da sus mandamientos y luego se retira. Mira, te ordeno esto y luego se va. Dios no nos deja a expensas de nuestros propios recursos, porque Él sabe que nuestros recursos son insuficientes. Él sigue allí. Jesús sigue a nuestro lado para cumplir, para que nosotros podamos cumplir todo lo que Dios ha ordenado. Así que sin Jesús
no pudiéramos cumplir ningún mandamiento de Dios. Pero hay otra gran verdad. Nuestra respuesta a Dios debe ser la respuesta del amor. No hay un deber molesto. No hay una tarea demasiado pesada para el amor. El mismo autor que leía cuenta la historia que alguien se encontró una vez a un chico que iba a la escuela. En aquellos tiempos en que no había transporte, como en los tiempos suyos, porque en los míos ya había algo. Y aquel chico llevaba a sus espaldas a otro niño mucho más pequeño que estaba impedido de andar. Un extraño que ve a aquel chico le pregunta: ¿tú le llevas así a la escuela todos los días? Y el chico le respondió: sí, todos los días. Y el hombre le contesta: mira, pero esa es una carga muy pesada para ti. A lo que el chico responde: no es una carga, él es mi hermano. El amor hacia su hermano hacía que la carga no fuera una carga en realidad. Y así debe pasar siempre entre nosotros y Cristo. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos del Señor son un privilegio de cumplir. Y son una oportunidad para demostrar nuestro amor. En ocasiones son difíciles, pero no gravosos. Porque Cristo nunca le impuso ni le impondrá a nadie un mandamiento sin darle las fuerzas para cumplirlo. Y un mandamiento, cumplir un mandamiento, es una oportunidad para demostrar nuestro amor. Querido hermano, querido amigo, obedecer a Dios no es una carga, obedecer a Dios es un deleite. En el Salmo 119 el salmista expresó varias veces su deleite en la ley de Dios. Miren cómo el salmista decía: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Decía el mismo salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Puede usted decir, mi hermano, esa palabra? ¿Puede usted decir: cuánto amo yo tu ley? ¿Puede usted decir, mi hermano, que la palabra es más dulce que la miel a su vida y corazón? Querido hermano, que el obedecer a Dios traiga deleite a tu alma y no una carga. En la última parte de este pasaje hay un énfasis en la victoria que ha vencido al mundo, que a la vez está conectada con el primer versículo y con la idea de creer del primer versículo. ¿Cuál es esa victoria? Bueno, dice Juan, nuestra fe. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo lo que ha nacido de nuevo, todo lo que ha nacido de Dios han vencido al mundo, y por consiguiente pueden proclamar esa victoria. Saben que Jesús dijo: tengan valor, yo he vencido al mundo. Porque Jesús, y escuche esto, mi hermano, y usted amigo también, porque Jesús ha vencido, también nosotros somos victoriosos junto con Él. Jesús ha vencido el maligno en este mundo y ha librado a su pueblo del poder de Satanás. Y es que ya esta batalla ha sido decidida, aunque todavía no haya terminado. Dado que el creer es la clave para nacer de nuevo, la clave para la victoria es la fe. No solamente una fe inicial de ven al altar y ya acepté a Jesucristo y soy salvo. No, esa no simplemente es esa fe.
Es una fe constante y permanente en dependencia y en confianza de Dios por siempre. La vida de fe permanente y confianza en Jesucristo es la vida que vence las presiones y tentaciones del mundo. Nosotros tenemos una defensa para resistir las infecciones de este mundo. Por todos lados, los estándares de este mundo nos llevan a veces a abandonar a Dios. Por todas partes nos llegan las fascinaciones de cosas malas. De dentro y de fuera nos asaltan las tentaciones que son parte de la vida humana. Pero una vez nos damos cuenta de la presencia constante de Dios en nosotros a través de Jesucristo, tenemos los recursos necesarios para vencer. Tenemos fuerza para resistir los ataques del mundo a través de Jesucristo. La situación humana está llena de cosas que tratan de apartar nuestra fe. Los dolores de la vida, las desilusiones y las frustraciones, los fracasos y los desalientos, las enfermedades, las mismas situaciones con los hermanos en ocasiones nos presionan a apartar nuestra fe de Cristo. Pero si nosotros creemos en un Dios que a través de Cristo ha vencido en la cruz, también entenderemos que esa ayuda está disponible para nosotros. Nosotros tenemos la esperanza indestructible de la victoria final. El mundo le hizo todo el mal que pudo a Jesús. Le acosó, le persiguió, le calumnió, le acusó de hereje y amigo de pecadores. Le juzgó, le crucificó, le sepultó. Hizo todo lo humanamente posible para eliminar a Cristo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Que ese plan fracasó. Después de la cruz vino la resurrección. Después de la vergüenza vino la gloria. Y ese es el Jesús que está con nosotros. Ese es el Jesús a quien adoramos y a quien nosotros predicamos. A quien lo trataron mal, más no poder. Aquel que murió, aquel que conquistó la muerte y que nos ofrece participar en victoria junto con Él por siempre. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos siempre con nosotros al Cristo. Y aquel que venció, nosotros también venceremos junto con Él. Algunas palabras finales, mis hermanos. La fe gana la batalla, pero no sin una lucha diaria. La vida cristiana es una lucha y no un picnic. Por nuestra fe, nosotros podemos vencer los patrones pecaminosos del mundo. La victoria llega, pero a veces a un alto costo. La fe no es una garantía. La fe en Jesucristo es la garantía de la victoria. Nosotros necesitamos ejercer esa fe que ya tenemos. Dios espera que le amemos a Él y a todos sus hijos. Tu prójimo, mi hermano, es tu esposa. Son tus hijos, los hermanos de la iglesia, familiares, amigos. Así que tu vida y la mía debe caracterizarse por ser un derroche de amor. Que tu obediencia, mi querido hermano, solamente sea a Cristo y su palabra. Nosotros le debemos total lealtad a Él. Nuestra obediencia debe ser una obediencia sincera y en amor, porque los mandamientos de Dios no son una carga, sino un deleite cumplirlos. Hermanos, cualquier victoria que nosotros tengamos en nuestro caminar diario, recordemos que es el poder de Jesús en nosotros. No se debe a nuestra gran fe. La victoria no se debe a nuestra gran fe, sino a la fe en Jesucristo. No importa por la lucha que estés pasando, mi hermano, si estás en Cristo, eres más que vencedor. No importa si lo que deseabas no llegó como pensaste, tu victoria está asegurada, porque al tercer día Cristo resucitó, se levantó triunfante de la muerte y vive para interceder por nosotros. Y mi querido amigo que estás en Cristo,
te queremos decir que si tú quieres ser un vencedor, únete a esta familia. Si tú quieres vencer y si tú quieres triunfar en el día final, únete al batallón de Jesucristo. Al final, los que están del lado de Cristo vencerán y los que estén fuera de Cristo perderán. ¿Cómo tú te unes a esta familia? Creyendo en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y mira, vas a tener no solamente la salvación, no solamente el regalo de la salvación que Dios ofrece, sino que también tendrás todos estos hermanos disponibles para ti. Y lo digo en verdad, mi amigo. Así que recibe a Jesucristo como tu Salvador. Recíbele por la fe y Él te va a regenerar. Él te va a dar una nueva oportunidad. Él te va a dar su Santo Espíritu. Dios te va a dar su Espíritu. Y no importa que tú digas, mira, yo de verdad que no puedo porque que tengo demasiadas cosas. No puedo realmente seguir a Jesús. Dijiste una gran verdad, no puedes. Por ti no puedes. Pero si Jesús entra a tu vida, si Dios te da su Santo Espíritu, definitivamente que vas a poder agradar a Dios. Así que ven a Jesús ahora y no pierdas tiempo. Que el Señor te bendiga, iglesia, y que el Señor nos siga guardando a cada uno.